Bien, mis amados hermanos, vamos a ir de una sola vez al estudio que nos está ocupando los días miércoles, que iniciamos la semana pasada acerca de el arrebatamiento. Debo decir, hermanos, con toda sinceridad, que en base a este tema se ha hablado mucho, hay mucha confusión, también hay mucha mala interpretación de algunos versículos de la Biblia que han sido sacados fuera de contexto, versículos que han sido analizados sin tomar en cuenta el contexto histórico también, o se ha hecho una mala interpretación aplicando eventos del pasado, llevándolos al futuro, sin tomar en cuenta que algunos de ellos son textos proféticos, son textos como Apocalipsis, que es un libro totalmente simbólico, o tal vez no totalmente, pero en su gran mayoría simbólico, y hay que tener cuidado, mis amados hermanos. Les digo esto también porque este servidor no pretende decir que tiene todas las respuestas en base a este tema, pero sí quiero comentarles, hermanos, que lo que comparto aquí es lo que lo que yo he podido encontrar en la escritura. He leído bastante la palabra con cuidado, revisando, porque antes de dar una lección hay que prepararse, hermanos, hay que prepararse bastante para no decir algo que esté incorrecto. La semana pasada nosotros empezamos a ver estos textos bíblicos, hermanos, que tengo en la presentación, y el primero de ellos es Apocalipsis 1:7, que textualmente dice que cuando el Señor venga, cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Eso debe quedar claro. Todo ojo le verá. El día que Cristo venga, todos vamos a estar delante de su presencia. Este primer versículo contradice la doctrina del arrebatamiento, contradice la doctrina del rapto, porque la doctrina del rapto dice que Cristo va a venir secretamente y se va a llevar a su pueblo, se va a llevar a los fieles, y esto no es congruente con lo que la palabra del Señor dice. El siguiente texto que vimos la semana pasada fue Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo, hermano, nos decía que cuando Cristo venga con los ángeles de su poder, se tocará trompeta. Entonces, ya solo ese texto nos dice que no puede haber una doctrina como el rapto. Se tocará trompeta, y dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz fuerte. Todo ojo le verá, pero también todo le vamos a escuchar. Vamos a escuchar esa trompeta, vamos a escuchar su voz, porque Él tiene que pronunciar un juicio y todos necesitamos escuchar. Ese día dice que los muertos en Cristo, los que hayan muerto en Cristo, resucitarán primero, y luego los que hayan quedado con vida van a ser arrebatados, literalmente van a ser tomados en el aire, y va a haber una transformación, según analizamos también en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50, casi que todo el contexto, pero 50 en adelante. Va a haber una transformación para poder estar con Cristo en el aire. No podemos estar en este cuerpo material, pero todo eso va a suceder el mismo día. Según también lo que dice Jesús en en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús dice que en un mismo día unos van a salir de los sepulcros para resurrección a vida, y otros saldrán de los sepulcros para una resurrección de condenación. Pero ambos van a resucitar el mismo día. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en ningún otro libro del Nuevo Testamento encontramos que vaya a haber dos resurrecciones. Una resurrección de los justos y luego una resurrección de los injustos. No,
esta resurrección sucederá el mismo día, solo que una resurrección va a ser para vida y otra para condenación, dependiendo de lo que la persona haya hecho mientras estuvo en la tierra. Luego, usamos también, o más bien creo que hoy vamos a comenzar a ver otros textos, y el primero de ellos es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Hermanos, que quiero que leamos todos, porque Pedro también nos da un poco más de luz acerca de lo que podemos decir con respecto a esta doctrina del rapto, que dice que Cristo vendrá secretamente y se llevará a los justos, y luego después de 7 años vendrá por el resto. Muy bien, versículo 10, pero el día del Señor vendrá, dice Pedro, como ladrón en la noche. ¿Ok? Algunos han malinterpretado esto, entonces toman esa primera parte del texto y dicen, bueno, Jesús vendrá en secreto, como ladrón en la noche, y se llevará y arrebatará a su pueblo y se lo llevará, y otros serán dejados aquí en la tierra. Pero no leen el resto del versículo. ¿Qué es lo que va a pasar ese mismo día, cuando Cristo venga como ladrón en la noche, por segunda vez? Ese día dice, en el cual los cielos pasarán, dice, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué va a pasar ese día? Según lo que dice el apóstol Pedro, todo lo que hay en esta tierra, el cielo y la tierra, y todo lo que haya en la tierra será deshecho, será quemado, será destruido. Entonces, el día que Cristo venga van a pasar dos cosas, hermanos y amigos. Vendrá con su juicio, y también habrá una destrucción de todo lo que nuestros ojos ven. Todo será quemado, destruido. Muy bien, ya Pedro nos ayuda un poco, amados hermanos, un poco más a entender qué es lo que va a pasar ese día. Vamos a pedirle al apóstol Pablo que nos ayude también un poco más, con un poco más de luz acerca de este tema. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, encontramos también un texto que nos ayuda a comprender esto. Y vamos a leer desde el versículo 6. 2 de Corintios 5, versículo 6. Así que vivimos confiados, dice Pablo, siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras usted y yo, hermanos, estemos en este cuerpo físico, estamos ausentes del Señor. No le podemos ver tal cual es. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, verso 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Perdonen, hermanos. Dice, por cuanto. Ok. Ahora sí, mis amados hermanos, disculpen. Dice Pablo, versículo 8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vea lo que Pablo dice. Queremos estar ausentes, o quisiéramos estar ausentes de este cuerpo para poder estar presentes al Señor. Presentes al Señor.
Por tanto, dice Pablo, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo dice, no importa en qué condición estemos, si estamos ausentes del Señor o presentes, en otras palabras, no importa si estamos vivos o muertos, procuramos, mientras estemos en este cuerpo, serle agradable al Señor. ¿Por qué hay que serle agradable al Señor? Porque es que hay que procurar vivir una vida agradable al Señor. Versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vea lo que dice Pablo, amados hermanos y amigos. Tenemos que vivir de una forma que agrade al Señor, porque es necesario que algún día todos comparezcamos, estemos presentes delante del tribunal de Cristo. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Primera de Tesalonicenses 4:16-17, todos estaremos delante de Él. Dice, vamos a estar delante del tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Pero note que dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos, no solamente unos cuantos, un día, y luego otros en otra ocasión. No, todos un mismo día vamos a estar delante de la presencia del Señor para dar cuentas, según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Ok. A la luz de todos estos versículos, hermanos, hemos encontrado entonces, o hemos tratado de probar o refutar que Cristo vaya a venir por tercera vez. No hay un solo texto. Hemos tratado de probar que Cristo vendrá por segunda vez, y en esa segunda vez van a ocurrir varias cosas. Cristo va a venir, traerá su juicio. Ese mismo día los que hayan estado muertos van a resucitar, unos para vida, otros para condenación, y ese mismo día también todo este universo va a ser deshecho, todo este universo va a ser destruido, y entonces moraremos con el Señor en un cielo nuevo, una tierra nueva, según lo que dice también Apocalipsis. Muy bien, ahora, al inicio de esta clase, hermanos, yo les comentaba aquí los tengo, acerca de algunos conceptos que son mal interpretados, mal entendidos: el arrebatamiento, el rapto, el fin del mundo, las señales del fin, el anticristo, el Armagedón, la gran tribulación. Otro que me faltó ahí y del cual también tenemos que hablar es acerca del milenio, acerca del reinado de los 1000 años y cuándo va a pasar esto. Muy bien, lo que pretendo en lo que nos queda de tiempo, mis amados hermanos, es compartir con ustedes Mateo capítulo 24, que es un texto pues que necesitamos nosotros analizar, porque de este texto se han hecho precisamente algunas doctrinas, se han sacado algunos conceptos equivocados, por ejemplo acerca de el fin del tiempo,
esta frase, el fin del tiempo, acerca de las señales del fin del tiempo, del fin del mundo, y también acerca de la gran tribulación, que algunos aseveran, o los que siguen esta doctrina del arrebatamiento, aseguran que esta gran tribulación será cuando Cristo regrese por tercera vez, antes del Armagedón, antes de esa gran batalla que va a haber entre Cristo y el anticristo, y que por supuesto es una batalla que va a ganar el Señor. Pero muchos han tomado esa referencia de la gran tribulación como algo que va a suceder antes del Armagedón, del cual habla Apocalipsis capítulo 19, y por ahí hacen esa interpretación. Pero vamos a ver entonces qué es lo que dice Mateo 24. Ok, aquí tengo algunas notas para ustedes, hermanos. La lectura es un poco larga, quizás la vamos a hacer toda, pero hay algo principalmente que nosotros necesitamos entender al estudiar Mateo capítulo 24. ¿Qué es lo primero que necesitamos entender, mis amados hermanos? El contexto inmediato. El contexto inmediato. Y el contexto inmediato nos dice, tan solo en los primeros dos versículos de Mateo 24, encontramos que Jesús está hablando acerca de la destrucción del templo. Jesús está profetizando acerca de la destrucción del templo. Si usted lee conmigo Mateo 24, 1 y 2, dice que cuando Jesús salió del templo, Jesús estaba en el templo, Jesús estaba lidiando una discusión con los escribas y con los fariseos. De hecho, él hace un lamento en el capítulo 23, versículo 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa, preste atención, he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras las dijo Jesús dentro del templo. Y en el versículo 1 del capítulo 24, Jesús se encuentra saliendo del templo. Y dice que cuando se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles a Jesús los edificios del templo. Y Jesús, versículo 2, respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo para los judíos era algo magnífico, amados hermanos. Era algo sublimemente especial. Representaba la morada de Dios. Allí era donde habitaba Dios, en el templo. Era un lugar sagrado. De hecho, por lo menos en lo que yo conozco, la única ocasión en que Jesús realmente se enoja es cuando Él llega al templo y encuentra a los cambistas haciendo negocio en el templo. Y Jesús dice, han convertido ustedes la morada de Dios, el templo sagrado, lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Ok? Porque era un lugar especial, santo, sagrado. Y los discípulos le están enseñando a Jesús el templo, y Jesús les dice, les digo una cosa, les quiero anunciar una cosa. Les digo que no quedará
en este lugar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, usted debe de tener eso en mente para analizar lo siguiente que viene, porque lo siguiente que viene es que los discípulos le hacen por lo menos 3 preguntas a Jesús en base a lo que Jesús acaba de decir. Si usted se da cuenta, en el versículo 3 dice: y estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hagamos pausa ahí. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen a Jesús? Jesús, díganos cuándo van a pasar estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? La destrucción del templo. Jesús está diciendo: aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos quieren saber cuándo va a acontecer eso. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta: ¿qué señal tendremos del fin del siglo, del fin del tiempo? Entonces, considere, hermano, que son 3 preguntas básicamente las que los discípulos le están haciendo al Señor Jesús. Todo por la profecía que él está declarando. Entonces, Jesús va a responder esas 3 preguntas en los siguientes versículos. De hecho, si usted sigue las notas que tengo para ustedes, la respuesta a la primera pregunta la encontramos del versículo 4 al versículo 28. ¿Cuál fue la primera pregunta? Jesús, ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo? Históricamente, hermanos, nosotros sabemos que eso sucedió en el año 70. En el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos vinieron a cargo del emperador o del general Tito, y en el año 70 después de Cristo destruyeron Jerusalén, incluido el templo. Fue totalmente destruida la ciudad, quemada, en llamas, algo históricamente comprobable. Ahora, vamos a la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, verso 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Subraye esa expresión en su Biblia. Es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo.
Voy a hacer una pausa acá, hermanos. Como acá estoy diciendo y estoy tratando de explicar, Jesús está respondiendo en esta sección la primera pregunta: ¿cuándo va a ser destruido el templo? Jesús está dando algunas señales, no sé si va a usar esa palabra, pero les está indicando a sus discípulos que iban a haber una serie de acontecimientos que mostrarían que esto iba a suceder pronto. Estas cosas que acontecerían mostrarían que la destrucción de Jerusalén estaba cerca. Muchas cosas iban a acontecer antes. Iban a acontecer entonces guerras, se levantará nación contra nación, iban a haber enfermedades, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El problema que tenemos con esto es que mucha gente ha asignado estas palabras de Jesús al fin del mundo, cuando no es así. No está hablando Jesús aún acerca de las señales del fin del mundo, del fin del tiempo, ni siquiera de su venida. Versículo 13, una vez más: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra cosa debía suceder antes de que fuese la destrucción de Jerusalén. Versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo debía ser predicado en todo el mundo. Para este tiempo ya el apóstol Pablo había hecho una gran labor predicando el evangelio en su primer, segundo viaje misionero. En todos sus viajes misioneros había establecido ya iglesias y había esparcido junto con sus compañeros de misión, había expandido el evangelio por prácticamente todo el mundo. Ahora, versículo 15, dice el escritor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí encontramos varias, en estos dos versículos, cosas importantes. En este caso, hermanos, Jesús usa o hace referencia a Daniel capítulo 9 de abominación desoladora de la que habló Daniel en el capítulo 9, algo que fue de hecho cumplido en el año, históricamente, en el año 167 antes de Cristo, por Antíoco Epífanes, que este Antíoco Epífanes edificó un altar a Júpiter en el cual ofreció una abominación, una abominación a Dios, ¿ok? Ofreció no a Dios, pero algo que ofendió a Dios, un sacrificio a ídolos, ¿ok? Entonces, esto es algo que ya se cumplió. Jesús simplemente está diciendo que en ese día el lugar santo, el mismo templo, iba a ser profanado y ellos iban a recordar la abominación desoladora de la que habló Daniel. ¿A dónde me doy cuenta que eso no aplica para nuestros días? En el versículo 16. ¿A dónde dice Jesús? ¿En dónde? Entonces los que están en Judea, no en ninguna otra parte del mundo, los que estén en Judea, huyan a los montes. Aquí es donde nosotros nos empezamos a ir dando cuenta, hermanos, que esto iba a acontecer en el tiempo de ellos
en la localidad de ellos, o sea, en Judea, en Jerusalén, dice: los que estén en Judea huyan a los montes. Verso 17: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Imagínese usted, hermano, amigos, lo que está diciendo Jesús. El día que esto sucediera en Judea, en Jerusalén, ellos iban a tener que huir a los montes. Imagínese para una mujer embarazada, encinta, quizás ya en los últimos momentos para dar a luz, tener que iniciar esta huida, esta escapatoria, tener que empezar a correr en su estado de embarazo. Ay de las que estén encinta. Verso 20 dice Jesús: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Imagínese usted lo que era iniciar esta huida en un tiempo de lluvia, en un tiempo de invierno. ¿Cómo iba a estar el suelo? Mojado, lleno de barro. Imagínese que eso aconteciera un día de reposo. Las puertas de la ciudad eran cerradas, iban a estar cerradas, donde nadie podía hacer otra cosa, nada más que reposar. Y Jesús dice: ustedes deben orar para que estas cosas no acontezcan en invierno, no acontezcan en lluvia, no acontezcan en el día de reposo. Verso 21: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De aquí es exactamente donde los defensores, hermanos, de la doctrina del rapto toman este verso y sacan la doctrina o la creencia de la gran tribulación, que la gran tribulación va a ocurrir ese día. Pero note, mi amado hermano, amigo, que esa tribulación iba a ser en ese entonces. Dice: porque habrá entonces, en ese día, en ese momento, en ese tiempo, una gran tribulación, la cual no ha habido, dice el Señor Jesús, desde el principio del mundo, y tampoco la habrá no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá hasta entonces, ni incluso después. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermanos, una gran tribulación se esperaba para ese día. Una gran tribulación. Históricamente hubo gran devastación. Muchos fueron muertos en esa ocasión, muchos judíos. Sin embargo, en versículo 22 dice o habla acerca de los electos, los cristianos, algo que motiva grandemente al leer esta porción de la Escritura y también estudiar un poco la historia, es que
por lo menos no hay registro ni bíblico ni secular de que los cristianos hayan perdido su vida en este acontecimiento. Y la motivación es porque el Señor Cristo Jesús les advirtió acerca de lo que iba a suceder. Exactamente no les dijo cuándo, pero les advirtió acerca de lo que iba a suceder y ellos actuaron conforme a lo que el Señor les dijo. O sea, este día de la destrucción de Jerusalén, todo fue destruido menos los cristianos. Jesús es claro, amados hermanos, en anunciar que se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, iban a querer engañar a ellos, pero ellos no podían creer en ellos. Debían huir a los montes. El que estuviera en el campo no podía volverse atrás, tenían que huir por su vida, tenían que correr, y de hecho así lo hicieron. Aceptaron, tomaron la advertencia del Señor y finalmente escaparon. Bien, si usted está leyendo, hermanos, la Reina Valera 60, al igual que yo, usted nota que aunque estos subtítulos no son inspirados, nos ayudan a comprender un poco más la escritura. Antes de iniciar el versículo 29, yo tengo un subtítulo que dice la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? La respuesta a la segunda y a la tercera pregunta de Jesús: ¿cuándo? ¿Okay? ¿Qué señales? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señales del fin del siglo, fin del tiempo, el fin del mundo? La respuesta a esas dos preguntas están del versículo 29 al versículo 31. Versículo 29 al 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, año 70, tiempo que ya hemos hablado, dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, solo entonces, aparecerá la señal. Esta es la primera ocasión, hermanos, que encontramos la palabra señal en este contexto. ¿Por qué lo aclaro? Porque una vez más, la gente de hoy en día dice: la venida del Señor está cerca. Ok, ¿y por qué la venida del Señor está cerca? Porque ya se ven muchas cosas, ya se han visto muchas cosas, se ven enfermedades, se ven hambres, se ven guerras, se ven terremotos y desastres naturales. Todo eso son las señales de que ya la venida del Señor está cerca. No es así. La primera ocasión que encontramos aquí, entonces, en este contexto, la palabra señal, verso 30, aparecerá la señal misma del Hijo del Hombre en el cielo. Y dice: y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, ese solo versículo, el verso 30, armoniza perfectamente con los textos que ya hemos visto anteriormente. Apocalipsis 1:7, Primera de Tesalonicenses 4, Segunda de Corintios 5:10. Todo ojo le verá el mismo día. Versículo 30 dice: todas las tribus de la tierra, no las tribus de Israel, todas las tribus de la tierra, todos los seres humanos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Así como se fue, así ha de regresar en una nube, con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4
eh, vientos desde un extremo del cielo al otro. Esto también armoniza con lo que ya hemos leído en Primera de Tesalonicenses 4. Es cierto que el Señor vendrá también por sus escogidos. Eso está claro. Es una de sus metas. Venir a recoger a su pueblo, a su iglesia, aquellos que fueron fieles. Ellos, hermanos, van a ser arrebatados, serán llevados por el Señor, pero el mismo día también, los culpables, los que hayan sido infieles, recibirán su paga, recibirán también su castigo, su condena, el mismo día. Ok, muy bien, hermanos. Como les pongo aquí también, hermanos, el resto del capítulo 24 parece ser una combinación de ambas respuestas, tanto de la primera como la segunda y la tercera. Y hay que tener cuidado al leer para nosotros no equivocarnos, porque ahora parece que Jesús va a hacer una combinación o una comparación de todo lo que Él ha venido hablando. La destrucción del templo con su venida y las señales del fin del tiempo. Y Jesús nos va a aclarar un poco más nuestras dudas. Versículo 32. De la higuera aprended la palabra. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De cierto os digo, 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, dice, a las puertas. Está refiriendo, hermanos, en este caso, a las señales que habló primeramente acerca de la destrucción de Jerusalén. Ellos iban a tener algunas señales para reconocer que la venida de Roma a destruir Jerusalén estaba cerca. Luego, verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nuevamente, está haciendo una referencia a la gente de ese tiempo. Note la expresión, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No puede estarse refiriendo al fin del mundo o a la venida del Señor Jesús con los ángeles de su poder, porque si así hubiera sido, entonces ya el fin del mundo hubiera pasado, ya el juicio de Cristo hubiera pasado, porque iba a pasar o debía suceder en el tiempo de esa generación. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Que se está refiriendo a la primera pregunta, a la destrucción de Jerusalén. Iba a acontecerles a esa generación. Ahora, dice el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, hay un cambio. Ahora en el versículo 36, ya Jesús deja de lado la primera pregunta y dice, pero el día y la hora nadie sabe. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día del fin del mundo, el día del juicio final, dice Jesús, del día y la hora nadie sabe nada, ni siquiera aún los ángeles del cielo, solamente el Padre
sabe esta información. Hermanos, ahí usted toma ese texto y usted dice, entonces, el día y la hora nadie lo sabe. No tenemos señales, no tenemos nada que nos diga realmente cuándo va a suceder esto. Ni siquiera a los ángeles, ni siquiera al Hijo, ni siquiera a Jesús le fue revelada esta información, mucho menos a nosotros. No tenemos señales que nos indiquen esto está por suceder pronto. Sin embargo, vea lo que dice el verso 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser eso? Dice, porque en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál podría ser? Es que ni siquiera lo podemos categorizar como una señal, pero Jesús dice, algo que sí es seguro es que la venida mía, la venida del Hijo del Hombre va a ser inesperada, porque va a ser como en los días de Noé, cuando la gente estaba en fiesta, disfrutando, dándose en casamiento y no le hicieron caso a Noé hasta que ya estaba dentro del arca. Así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. Muchos van a estar descuidados. Este es el punto de Jesús. Muchos van a estar descuidados. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos textos también, este par de textos, se usan para decir, el Señor se va a llevar a una y va a dejar a otra, se va a llevar a uno y va a dejar a otro, pero prácticamente lo que Jesús quiere decir es que tristemente en su venida no muchos van a estar preparados, solamente algunos, y algunos van a poder recibir la bendición suya, otros no. Por eso es que en el verso 42 Jesús sigue aclarando y nos dice, velad, estar preparados, estar atentos, estar listos. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora ni qué día viene el Señor. Hay que velar, estar preparados. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En armonía total y completa con 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Verso 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vea que ahora Jesús, hermanos, perdone que sea otra vez tan enfático, ahora les está haciendo claros, les está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre, acerca de su venida, acerca de esas señales del fin del siglo, del fin del tiempo. No lo hizo así anteriormente cuando estaba hablando acerca de la destrucción del templo, que ahí sí van a haber otro tipo de señales. Los terremotos nada tienen que ver con la venida de Jesús. Las pestes, las hambres, las guerras no están relacionadas con la venida del Señor. Eso era para otro acontecimiento. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente,
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, ¿cuál es el punto final, hermanos, de las palabras de Jesús aquí? Preparación. Jesús nos advierte, no de señales. Jesús no habla acerca de las señales de su venida. Solamente habla de preparación. Y menciona un ejemplo del Antiguo Testamento de lo que le pasó al pueblo en el tiempo de Noé. Por falta de preparación, ese pueblo pereció. Luego, cuando Jesús habla acerca de la destrucción de Jerusalén, les habla acerca de huir, de atender el consejo. Ellos lo hicieron y no hay evidencia de que los cristianos hayan sufrido ese día. ¿Cuál es el punto ahora para la venida del Hijo del Hombre, para su regreso? Es preparación. Ciertamente no tenemos señales que nos digan que la venida del Señor está cerca. No las hay. Pero Jesús dice, como no las hay, lo más sabio, lo más importante es estar preparados, velar para que cuando el Señor venga nos halle esperándolo, nos halle preparados a todos para llevarnos con Él. ¿Y qué va a pasar con los que no estén preparados? Aquellos que cuando Él regrese estén en fiesta, estén comiendo, estén bebiendo con los borrachos. Verso 51, los castigará duramente y los pondrá aparte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo me imagino a la gente del tiempo de Noé, cuando empezaron a ver el agua, quizás gritaron, lloraron y quisieron entrar al arca, pero ya no había tiempo. Créame, mi amado hermano, cuando Cristo venga, ya no habrá más oportunidad. Él en una ocasión vino como Salvador, pero cuando venga por segunda vez, vendrá como juez. No habrá tiempo ya para arrepentirse. No habrá tiempo, como dicen los defensores del arrebatamiento, que Cristo viene, se lleva a los fieles, 7 años son dejados los otros aquí, luego vendrá, habrá un Armagedón, una tribulación, los que perseveren. No habrá tiempo, hermanos, ya para segundas o terceras oportunidades. El tiempo es hoy, el tiempo es ahora, el tiempo de arrepentirnos, de estar preparados, es ahora que estamos en vida. Eso es lo más sabio, porque no sabemos el día y no sabemos la hora. De eso es prácticamente de lo que trata Mateo capítulo 24. Como hemos tratado de ver en esta noche, algunos versículos mal interpretados, mal sacados de contexto, crean una completa confusión. Lo mismo pasa, amados hermanos, lo mismo sucede con los textos de Apocalipsis, con el Armagedón, con el milenio. Es mi intención, hermanos, para las próximas clases, las próximas lecciones, hablar acerca de el anticristo
del Armagedón, del milenio, la señal de la bestia, por ejemplo. Este tipo de cosas que han generado confusión y controversia por la mala interpretación de los textos. Entonces, probablemente la próxima semana estaremos hablando acerca de Armagedón, Apocalipsis capítulo 19. ¿Cuándo pasó esto? Luego hablaremos acerca del milenio. ¿Cuándo va a pasar el milenio? O si ya pasó. Acerca del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Y eso lo encontramos en Primera de Juan. Y también acerca de la marca, señal de la bestia, que algunos dicen literalmente es el 666. Estos temas generan confusión. Entonces, mis amados hermanos, Dios mediante, la próxima semana vamos a estar hablando de estos temas. Una vez más, les digo, hermanos, con toda sinceridad, si tienen preguntas en base a los temas que vamos presentándonos, háganos llegar su pregunta y con mucho gusto le daremos respuesta, si así ustedes lo hacen. Si no, seguiremos presentando otros temas ahí relacionados a este tema del fin del mundo, estos temas escatológicos que son tan importantes. Les agradezco su atención, hermanos.